Y hay un tema que viene preocupando y mucho, es el conflicto que se viene dando en torno al INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Estamos en comunicación telefónica con Esteban Ferrari, él es jefe del Departamento de Artes de Audiovisuales de la Facultad de La Plata. ¿Cómo estás, Esteban? Florencia García Marín te habla. ¿Qué tal, Florencia? Buenos días. Bien, bueno, contanos un poquito cómo estás viviendo esta situación. A ver, la estoy viviendo como toda la comunidad audiovisual, con mucha preocupación. Nos encontramos de pronto con un sacudón muy fuerte, que obviamente nos afecta en lo que es el día a día del trabajo que se viene haciendo a nivel audiovisual desde hace mucho y que ya de por sí venía con algunas dificultades, como casi todas las áreas productivas del país, y de pronto nos encontramos con esto, digamos, una institución fundamental para el desarrollo de la actividad cultural hoy por hoy más importante respecto de su llegada social en el país, que de pronto cambia de autoridades en medio de un escándalo y donde en realidad todos lo que sentimos es que se pone en riesgo la estructura de fomento a la producción. Bueno, lo último que se dio a conocer en las últimas horas es que ya designaron al gerente del INCA. Estamos hablando de Nicolás Lloca, que bueno, justamente es ex ejecutivo del grupo Clarín. A ver, toda la consecución de eventos termina teniendo una marca muy fuerte en ese sentido. Digo, la semana pasada, a partir de un programa de televisión en el Canal América, aparece esta denuncia, donde además se lo involucra, además del presidente del INCA, a Pablo Robito, que es alguien más que respetado en la industria audiovisual y entre todas las escuelas de cine, y me animo ahí a decir, porque conozco mucho el tema, no solamente en Argentina y en América Latina, sino en el mundo. Pablo es alguien muy reconocido por el trabajo que hizo en la NERC, y de pronto se lo mancha con una liviandad espantosa en ese programa de televisión. En base a eso también se pide la renuncia del presidente del INCA. Y al lunes siguiente, apenas presentada la renuncia por parte de Alejandro Caseta, aparece ese decreto que cambia la dependencia del ENACOM, que es el ente que regula los canales de televisión, y pasa a ser jurisdicción de la jefatura de gabinete, lo cual pasa a depender directamente de la Presidencia de la Nación. Claro. Siendo que ese organismo es el que recauda aproximadamente la mitad del fondo de fomento del INCA. Y donde, en caso de que se concretara esto, que por ahora es un rumor, pero que ya incluso el mismo interventor en el ENACOM había mencionado en el mes de febrero la posibilidad de eliminar el arancel que los canales de televisión tenían que pagar para subsidiar el fondo de fomento del INCA, el principal beneficiario en ese caso sería el propio Grupo Clarín, y encima de pronto nos encontramos con que el nuevo gerente de administración, que es quien maneja los dineros del INCA, es un ex gerente del propio Grupo Clarín, y bueno, nos están dando todos los elementos para desconfiar. Para que nos alarmemos. Claro. ¿Existe la posibilidad de que se le quite un financiamiento al cine nacional, a las producciones? A ver, yo en ese sentido quiero ser prudente. El temor lo tenemos porque, de hecho, te decía, en el mes de febrero, en una misma semana salieron trascendidos desde el propio interior del gobierno de que se iba a quitar este financiamiento por el lado del arancel que pagan los medios audiovisuales electrónicos, y al mismo tiempo se había conocido aquel informe de la consultora Fiel que recomendaba eliminar ese 10% del valor de las entradas de cine, que va también directamente al financiamiento del fondo de fomento. Desde ese momento es que la industria y toda la comunidad audiovisual está en alerta. Cuando se dan esta serie de situaciones en el transcurso de una única semana, con un ataque tan violento, y sobre además la estigmatización de la actividad, de los profesionales, del audiovisual, cosas que
arrancaron antes, ya con todas las acusaciones sobre el caso de Andrea del Boca y que no casualmente se involucraba a la Universidad de San Martín, que es una universidad pública, de esas de las cuales se dijo que es un tipo de educación en el que uno se cae, cuando en realidad la educación pública la mayoría la elegimos. En ese contexto las alarmas se prenden todas. Yo la sensación que tengo es que por lo pronto lo que sí ocurrió es que pasaron a tener dentro del Instituto de Cine, que es legalmente un ente autárquico, y después me gustaría poder explicar un poco más qué significa esto, pasaron a poner un administrador que responde directamente a los intereses del gobierno, que está demostrando en sus líneas generales de acción la verdad que un serio desinterés en lo que son las matrices productivas, porque el audiovisual en definitiva es eso. El audiovisual es una matriz productiva que genera un movimiento económico, que genera mucho trabajo. El audiovisual es un área donde hay montones de pymes que dan trabajo, y es ahí donde está también el temor. No es solamente la matriz cultural, que ya de por sí es muy preocupante que pueda estar en riesgo, sino que también hay una matriz de trabajo, de empleo y de generación de capital. Esteban, si querés... La mayoría de la gente no lo sepa, pero para el año 2015 las industrias culturales generaban más puntos del PBI que la minería en Argentina. Si querés, brindanos esa explicación que querés darnos, y para cerrar, contanos cuáles son las medidas que tienen previstas tomar de aquí en adelante. A ver, como explicación es entender que el Instituto Nacional de Cine, igual que cualquier otro instituto de fomento a la producción, o sea, el objetivo del instituto es generar y promover una actividad económica que genere trabajo y movimiento económico, lo mismo que cualquier instituto de promoción industrial. Y se planteó a partir de la ley de cine como un ente autárquico. ¿Qué significa esto? Que es un ente público, ¿sí? Pero no es una dependencia directa del Estado. Claro. A lo cual el ministro de Cultura no debería haber pedido la renuncia del presidente del Instituto de Cine como si fuera simplemente un empleado. Por eso también me parece que fue necesaria una operación de prensa tan burda y tan violenta como la que se hizo. Lo que la comunidad audiovisual está defendiendo no es a una persona puntual, no es a quien salió de la presidencia. Lo que estamos defendiendo es la autarquía del Instituto Nacional de Cine. Claro. Donde hay problemas de corrupción, sí, seguramente. Lo que estamos advirtiendo es que con la excusa de la corrupción, lo que están haciendo es echar mano a lo que son esos fondos que la misma industria genera, pero también eso es algo importante dejar en claro. Los fondos que subsidian al cine no le quitan recursos a ninguna otra área del Estado, ni a educación, ni a jubilaciones, ni al ANSES, ni absolutamente a nadie. El dinero que fomenta el cine lo genera el propio cine. Con esa excusa de la corrupción están pasando a tener el control directo de esos recursos. Esteban, evidentemente esto recién comienza, así que si a vos te parece, nosotros vamos a seguir en contacto con vos y nos vas a ir comentando cómo sigue este movimiento, pero por lo pronto, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuáles serían las medidas a tomar? A ver, las medidas es algo complejo. Acá, como vos lo decís, claramente es una cuestión que, como muchas peleas, como la que están dando los docentes muy valientemente hoy por hoy, son discusiones largas, porque acá lo que estamos discutiendo es un modelo de país, me parece, y un modelo de país donde la educación pública es estigmatizada y donde la cultura no pasa a ser más que un entretenimiento, y después los valores culturales que la producción propia genera no son tomados en cuenta, los puestos de trabajo que la producción cultural genera tampoco son tomados en cuenta, y donde todo simplemente pasa por una acusación y una estigmatización con ciertos tintes de casa de bruja en los medios concentrados. La pelea va a ser larga, más allá de todos los movimientos que hoy por hoy se están generando de asambleas y de reuniones y de encuentros.
acá creo que también va a ser clave la acción y el sostener en el tiempo estas discusiones por parte de los gremios, las asociaciones profesionales y los espacios ya constituidos para salir a discutir y a defender esta industria cultural que es la más importante de nuestro país. Más que clara. Esteban, muchísimas gracias por esta comunicación, muchísimas gracias por clarificar un poco cómo se está viviendo desde adentro y si te parece bien, seguimos en contacto. Las veces que quieran, y les agradezco mucho a ustedes que nos den este espacio para poder explicarle y contarle Exacto. a la gente cómo es la verdadera situación y que cuando le dicen que es el cine el que se está llevando los recursos del Estado, poder contarles que es mentira. Que tengas buen día, Esteban, gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Esteban Ferrari, jefe de Departamento de Artes Audiovisuales de la Facultad de la